examen sorpresa contigo. Dijiste que tú venías a evaluar. Claro. Bueno. No, porque hay que ver si realmente se aprendió algo en la universidad. No, claro, obviamente. Si hay dudas, no creo. Es necesario. Listo, pues. Entonces, bienvenidos a otro episodio de Entre Estudios. Bueno, el día de hoy tenemos a un invitado súper especial, que bueno, ya nosotros hemos tenido la fortuna de compartir con él. Ha sido nuestro profesor, ha sido nuestro colega, hemos tenido la oportunidad incluso de trabajar con él. Preséntate tú. La gente me pide esto. Hola, soy Ali y esto es En el Estudio. No es un par de vainas. No, un par de vainas. Hoy estamos fuera de ese formato. Sí, totalmente. Pero igual no vamos a estar muy alejados del formato y de todo lo que has venido haciendo, porque vamos a estar hablando de las redes sociales. Entonces, para iniciar con este tema, queríamos saber qué impacto ha tenido las redes sociales dentro de toda tu carrera y todo el tema de cómo migraste a las redes sociales, todo lo que venías haciendo con tu trabajo. Brutal, ¿no? Bueno, primero yo soy un viejo. O sea, espiritualmente, tal cual. Yo soy... Eso además es muy loco porque ese arquetipo me lo colocó realmente una persona en un comentario. Me escribió así, no es que yo lo inventé, no es una estrategia de marketing, nada de eso. Sino que lo que pasó fue que tal cual yo había hecho un par de cosas sobre el graffiti. Y hay un chamo que era grafitero que vive ahorita en Argentina, le preguntó que pertenecía a un crew venezolano que se llama CX3, le preguntó al otro, pero ¿quién es este pan y tal? ¿Qué es esto y tal? Entonces él agarró y le contestó, no, ese es un pure que habla de vainas caraqueñas. ¿Qué? Y ahí fue que yo construí eso. La verdad es que yo llegué tarde al Instagram, o sea, pero muy tarde. Yo no entendía muy bien la velocidad, de hecho no entendía este tema de la fotografía. Para mí desde mi formación como fotógrafo, creo que el Instagram era como un espacio purista en el que tú deberías colocar tu mejor fotografía. Literal. Para su generación, capaz el Instagram es una forma de poder retratar su propia vida con una herramienta como el teléfono de forma más sencilla que tener una cámara, revelar y publicarla. Imagínate, para mí lo sencillo era lo difícil de ustedes y para ustedes lo sencillo me es difícil para ustedes. Eso por un lado. Entonces yo llegué muy tarde al Instagram. O sea, yo terminé comprendiéndolo, fue muy lejos. Lo cierto es que al igual que ustedes, que soy realizador de visual, uno tiene un sueño de crear algo. Uno dice, mira, yo voy a hacer mi película. Esto va a ser mío. Esto me va a ganar el Oscar. Si trabajo en publicidad, con esto me va a ganar el premio Ámbar y tal. Pero lo cierto es que para hacer eso uno requiere mucho equipo, trabajar con mucha gente, tener las oportunidades claras. Sí, totalmente. Entonces, bueno, a mí lo que me ocurrió fue que, nada, yo me enfrenté a una situación en que estoy en medio de una pandemia. Claro. Estoy deprimido porque quiero hacer cosas, he entregado mi trabajo. Y bueno, yo tengo una cuenta en la que puedo comunicar algo. Claro. ¿Y qué tengo? Un teléfono y un arreglo. Entonces yo tomé esas dos cosas, las coloqué ahí y dije, bueno, al menos voy a hacer mi desahogo a partir de Claro. Yo la verdad tenía el sueño, yo pensaba que eso iba a ser, eso nada más lo iba a ver yo, mi esposa y mi familia. Y los amiguitos alrededor. Total, Ese iba a ser sí. tu blog de desahogo del hueco de la cuarentena. Total, así flow, cineasta, autor. Sí, Yo total. voy a ver mi drama y mi drama lo ven mis amigos. Es que mi diario, el diario de Ali. Total. Pero lo cierto es que, bueno, también uno ahí, esto me lo dijo también una amiga que ha sido como cercana en todo este proceso, es que al final hay flujos de trabajo que uno aprende en este oficio. Totalmente. Que cuando ya uno termina como aprenderlo e internalizarlo, bueno, uno lo que hace es que lo pone en práctica. Un par de cosas no tienen ningún misterio, o sea, un par de cosas lo que tiene un contenido, que tiene un análisis discursivo, que tiene un guión discursivo, que tiene unas estrategias visuales para que se vea como se tiene que ver. Y bueno, a mí en ese caso me permitió uno en temas de facilidades económicas de realización, además facilidades de investigación. Además son cosas que a mí me conmueven y que yo las pongo ahí. Entonces, creo que un par de cosas, la principal discusión que coloca es cuánto es importante el contenido con respecto a cómo se ve. Sí, totalmente. O sea, yo como fotógrafo, director de fotos, o sea,
es verdad, el tema de la imagen es importante, pero aquí esto pone en juego el tema de cuánto del contenido es importante. Sí, y justamente te queremos preguntar cómo delimitaste de qué querías hablar, de qué temas. Si lo querías vincular con toda tu trayectoria cinematográfica como realizador, también el tema de incluso como tu faceta de profesor, cómo manejaste como esa dualidad y dijiste, bueno, yo quiero hablar de esto a todas las personas que me siguen. La verdad, por lo menos el primero, yo lo hice a propósito de una discusión que había en Twitter sobre el tema de Cervantes Florentino. Ok, sí. Entonces eso fue como mi primer ensayo y fue bastante intuitivo. Además era como que yo pegado con la discusión y yo decía, bueno, aquí hay algo que decir, lo dije. Sí. En el segundo, a partir de eso generó, y creo que eso es lo interesante del tema de las redes sociales, que el segundo lo que generó fue una interacción a partir de lo que las discusiones se crearon del primero. Sí. Y eso me llevó a una discusión offline que Ok. se daba. Entonces yo de esa discusión hice una reflexión y eso me llevó al segundo. Ok. Cuando yo llego al segundo, eso creó otro nivel de relación. Ok. En offline, no en online. En Sí. offline se empezaron a crear otro nivel de relaciones y abrió nuevos marcos de discusión. Entonces, para serles sincero, un par de cosas realmente. Es una comunidad colaborativa de discusiones abiertas que se mueve constantemente y que se va expandiendo a partir de cada capítulo. Sí, Entonces la pregunta es, si la pregunta es, ¿qué es lo que definió tu discusión? Ujú. Yo no lo definí, lo definió la audiencia, la audiencia, que ok. fueron creando ese discurso. Yo en el tercero fue que yo entendí que estaba hablando de Caracas. Sí. Yo antes del tercero no entendía que estaba hablando de Caracas. Claro, ¿qué era lo que ocurría? Hablé de Caracas porque yo soy caraqueño y además tengo una visión crítica sobre la propia vivencia aquí. Entonces eso me llevó naturalmente a esa discusión y la gente que estaba a mi alrededor también Claro. compartía eso. Entonces eso es lo que lo hace interesante. Imagínate, yo con Malandro Fotos hablé en el primero. Ok. Yo con Malandro Fotos no estaba aquí en Venezuela, estaba en Colombia haciendo un trabajo. Y yo tuve como 3 semanas de discusiones intensas de notas de voz de 3 Sí. minutos sobre el beta de la luz de Caracas. Ok. Y yo venía con esa discusión desde hace mucho tiempo con él, hasta que eso terminó consolidarse en lo que fue en el capítulo 5, que eso pasó, no sé, 2 meses y medio después. Claro. El tema de las Jordan había pasado antes también. Lo del tema de la identidad, que fue el capítulo 10, yo eso es una discusión que venía como desde el capítulo 5. Lo del tema, por lo menos del ska, era una discusión que venía del capítulo 2. Yo en algún momento tuve como una faceta medio root boy aquí en Caracas y escuchaba burda de ska y tal, iba a todos los Ok. conciertos y entraba a pogos y tal. Ok. Y entendía, y además, si ustedes me preguntan cuál fue el capítulo más difícil que yo hice, fue el tema del ska. O sea, porque además me tocó hacer toda una investigación para poder llegar a eso. Entonces, eso es lo que pasa. A veces hay una cosa que es dolorosa del audiovisual, y esto yo creo que se lo dije una vez en una clase, que es que el audiovisual no se evalúa por procedimientos, se evalúa por resultados. Y eso es doloroso, porque hay Sí. veces que uno Sacrifica levanta proyectos, tanto. sacrifica tal, y a veces los resultados no son lo que uno espera, Sí, no sí. generan el impacto. Y aquí es donde viene la otra cosa. Fíjense esto. El audiovisual, y ve que no estoy hablando del cine, estoy hablando del audiovisual por el Ok. tema de que lo estoy planteando en cualquier tipo de formato. Ok. El único objetivo que tiene es que pueda verse, que se consuma. Esa es la única razón Sí. que tiene. Y eso tiene que tener una valoración entre cómo se produce y qué es lo que estás diciendo. Entonces volvemos otra vez al punto inicial, el tema del contenido. ¿Cómo lo colocas ahí? En este punto de mi vida, si ustedes me dicen a mí, Ali, tú quisieras hacer una película, tengo todo para hacer una película, te diría, inviértelo todo en un buen guión. Que tenga un buen engagement, Sí. que tenga una buena audiencia, que tenga una buena forma de ser útil para quien lo ve. Ok. Y después de eso, pensamos cómo realizarlo, porque estoy seguro que realizarlo puede ser muy barato. ¿Qué es lo que me preocupa por lo menos a mí ahorita? Que existen formatos, existen formas para realizar cosas, pero estamos tan preocupados por que se vea bonito, Sí. que parezca ser profesional, o Sí. que coloque bien la luz, o que lo hice bien,
en vez de estar preocupados En en el contenido. ¿Qué voy a decir? qué voy a decir, cómo ese contenido engancha con una audiencia, Sí, cómo sí, la audiencia, eso le genera un call a action a la audiencia. O sea, yo ahorita ando como en esa vuelta, todo el tiempo que ando creando como un contenido. De hecho, acabo de sacar, o sea, un par de cosas, ha mutado en 2 formatos ahorita, que es... Eso De es las lo que te iba a entrevistas. preguntar. O sea, ya nos contaste más o menos cómo iniciaste en Instagram, Claro. que empezaste como tarde Sí, y en pandemia. sí, Y ahorita vas a emigrar a YouTube. sí, O total. sea, ¿cómo es ese formato de repente en horizontal, después en vertical? Ya tienes como un lugar para dónde ir. No, o eso, sea, eso fue terrible. No, eso fue terrible. Yo se lo dije, yo se lo decía a él. Yo edito, yo mismo, bueno, entre mi esposa y yo editamos. Ok. Ella me hace los premontajes y yo le doy como el ritmo y tal, y Ok. termino como de algunas Le das animaciones. como tu toque, pues. Claro. Ok. Pero el beta es que cuando tú lo ves en vertical, o sea, tú tienes menos espacio que Claro, rellenar. sí, tienes menos que arreglar. Exacto, tienes menos que arreglar. Alguien me dijo a mí, o sea, a mí me escribieron, no voy a decir quién, pero, Ok. o sea, me escribieron productoras, me escribieron productores. Cuando iba como por el 4º capítulo, me escribió gente que está involucrada como En el medio. En el medio, Sí, así que ok. me dijeron, mano, te doy el 50%, te vas a YouTube, lo montamos ahí y tal, vamos, yo te pongo mi audiencia tal, y yo, fino, Ok, bien, gracias, pero no. no, o sea, mano, si eso está en horizontal, No, es más Sí, peludo. sí. Y también a propósito de esta pana, que es Easy, que además también lo sé. Sí, también la conocemos. También. Easy me lanza unos También se latigazos. viene para acá para... Genial, Easy me lanza unos latigazos, claro, y me dijo que ya va. O sea, Ok. primero, tú no puedes hacer cross media, porque la cross media cansa a la audiencia. Eso Sí. después lo entendí. Ok. Que es ese beta de que tú, si tienes un mismo contenido, vas de una plataforma a la otra, los usuarios migran entre una plataforma Sí. a otra, pero buscando distintos entretenimientos. Claro. Sí. Entonces- Porque si le das la misma historia aquí y la misma Sí. historia allá, es como redundante. Sí. Total, no Entiendo. puedes hacer cross media. Y yo, Hay que hacer ¿qué una hace? boleta. Tal cual. Yo Sí. dije, y yo dije, ¿qué tengo que hacer? Lo tienes que hacer transmedia. Bueno, ¿cómo Sí. hace transmedia? Entonces ella me decía, bueno, tienes que construir otra cosa. Ujú. Entonces, bueno, en el marco de eso, entonces dije, bueno, si yo tengo una faceta de especie de curador en Instagram, donde, bueno, yo le doy a la audiencia información que no tenía, análisis que no tenía, además son mis perspectivas y tal, X, bueno, yo puedo hablar de ciertas cosas, pero igual hay gente que es protagonista de esos procesos. Sí. Y más allá de que yo incluso pueda decir que me guste o no me guste, yo no puedo hablar de eso. O sea, porque hay otra persona que realmente... Hay un sabe autor. más. Hay Sí, un autor. exacto. Hay un autor. Y el autor tiene palabras y además su propia presencia debe definirlo. Claro, totalmente. Entonces ahí fue cuando dije, no vale, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo en YouTube. Vamos a hacer, eso sí da una razón de por qué hacerlo en YouTube. Ok. Y además que no vamos a hacer, esto no va a transformarse, esto no va a ser portada, y me disculpan eso, esto no va a Esto ser no es un portada. programa de novedades. No. Esto no es Samir Basi, man. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, esto va a ser al menos si YouTube es la biblioteca de la humanidad, bueno, demos un aporte desde nuestra cultura Claro. a tener un insumo para que otras personas puedan definir cosas. Y por lo menos ahorita se acaba de estrenar sobre el tema de la poética Tuki, Sí. con el Tuki Ilustrado, donde, bueno, él habla de su proceso creativo, cómo lo hace y tal. Ahorita también Horacio de Desorden Público, ellos con su banda hicieron un homenaje a Pastor López, Ok. que está brutal. También le hice una entrevista a él. Hay un chamo que se llama Garcés, que tiene una marca de Sí, ropa la de marca de adaptación. ropa increíble. También Sí, le hice una sí. entrevista de su proceso creativo. Ok. Hay una chama que tiene un proyecto fotográfico que se llama Erika H, que habla sobre el tema de la construcción de la feminidad y la imagen venezolana. Qué También, o sea, Sí. yo estoy tratando, a mí Se vienen cosas. Se vienen Se vienen cosas. cositas. Se vienen- Pero el beta ahí realmente pasa es porque a mí, volvemos al tema del contenido, que vamos a dejar ahí insumos para Sí. que cuando la gente diga, yo quiero entender cómo es un venezolano, yo quiero entender, pues, yo voy a decir esto y capaz lo cortan, pero no. Pero por No lo lo menos corten. hay un tema, por lo menos Luisito Comunica llega aquí a Venezuela. Ok. Sí. Y En con, el su, Wikipedia y, dice. y con su visión, él trata de decodificar a los venezolanos. Sí.
a mí me molesta, yo no lo voy a negar, a mí me molesta Claro. que no existan venezolanos que estén contando quiénes somos. Exacto. Y desde la perspectiva de un venezolano, porque no es lo mismo que lo cuente un mexicano que no lo ha vivido, que no sabe de cultura, no sabe de historia, no es venezolano. Y que puede haber un tono hasta burlesco sobre cómo se dice. Totalmente. Entonces, y ojo, y esto no es un tema así de nacionalismo ni nada, sino que, pana, o sea, somos nosotros quienes estamos llamados a Sí. explicar quiénes somos nosotros. Totalmente. Somos nosotros quienes estamos llamados ahorita a contar cuál es nuestra historia. Además, nuestra contemporaneidad, que es tan compleja y avasallante. Pero bueno, todo este tema va en función de eso. Yo creo que ahorita estamos en un momento increíble. Todo el tema de la pandemia catapultó a los venezolanos a las redes sociales, Sí. nos hizo ser tolerantes a ellas, nos hizo entender de que puede ser un espacio de medios mixtos. Yo conozco fotógrafos que dicen que yo no voy a poner nunca mi fotografía en un Instagram porque eso es devalorarla. Yo conozco cineastas que dicen yo no voy a poner mi película en YouTube porque mi película se pierde ahí en YouTube. Yo conozco gente que agarra y dice yo conozco a actores que dicen yo no voy a poner mi trabajo en YouTube porque en las redes sociales porque ahí se pierde, ahí se valoriza y mi trabajo va para una sala, es para una sala de cine, es para la televisión nacional. Entonces cuando yo saqué esta cuenta con un pana, o sea, yo creo que se lo conté una vez y todo. Yo quebré haciendo un... Tú lo contaste, Yo sí. quebré haciendo un... ¿Cómo que se llama? Un cortometraje. Un cortometraje, sí. Yo quebré haciendo un cortometraje. Y quebré porque no tenía una audiencia construida para consumir ese cortometraje. Y monté mi Indiegogo y yo dije, si mi idea es buena, que además es buenísima. Buenísima. Es más, se viene el cortometraje, ya van a ver. Una adaptación de Federico Vegas, de un cuento de Federico Vegas, que debe ser uno de los tipos más lacras escribiendo aquí en Venezuela, pero esa es otra historia que nadie sabe. Pero a lo que voy es que yo hice una adaptación de ese cortometraje y claro, yo dije, si esto es bueno, esto va a venderse. Claro. Monté mi Indiegogo y recaudé $50 Okay. de 5.000. Entonces, imagínense lo que pasó. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es cuando yo le decía a mi compañera, que además es la productora ejecutiva del proyecto, Okay. yo le decía a ella, ajá, está bien, pero cuando yo haga ese cortometraje, ¿sabes qué es lo peor que va a pasar? Que yo voy a tener que definir primero cuáles van a ser los festivales a los que tiene que ir. Después de eso tengo que definir el festival debut, porque el de festival debut va a definir si lo puedo montar a otra parte. Y Sí. después de eso, 1 año y medio es que yo lo voy a poder montar en algún tipo de plataforma donde la gente pueda acceder. Entonces yo estoy hablando de que estoy haciendo un proyecto que se supone donde yo estoy expresando algo y queriendo comunicar algo cuando realmente es un proyecto que está destinado a darle vida a un mercado y una industria sobre la cual capaz ni siquiera le importa lo que yo estoy diciendo. Sí. Entonces cuando tú dices, ok, ¿qué pasa cuando tomas un contenido y lo montas en YouTube y los ve 500.000 personas? Claro. ¿Cuántas salas de cine son 500.000 personas? Entonces no sé. ahí es cuando uno dice, ¿qué valor tienen las redes sociales dentro de este tránsito como realizador audiovisual? Y porque ahora yo le doy un valor que no le daba anteriormente. Es justamente porque el objetivo de un audiovisual es que se vea. Claro. No simplemente hacerlo, es que se vea. Existe un mercado que se sostiene en base a realizar audiovisuales y todo bien. Eso hace que el PIB del país crezca. Chévere. Pero nosotros necesitamos crear contenidos audaces, eficientes y que además permitan en la historia servir de referencia de quienes somos. Más Sí, nunca va a claro. volver a existir esta generación en la que estamos nosotros. No. Esta generación sobre la que estamos viendo ahorita no va a volver a pasar. No, para nada. Y aparte es el tema siempre como que de dejar algo. De Total. dejar algo a los que vienen, de incluso retarse uno como realizador de, ok, ya salí de un par de cosas, ahora se viene un par de cosas en YouTube, después el cortometraje, después la película, Tal y cual. de verdad como que ir subiendo esos escalones poco a poco y que de paso, bajo la experiencia que has tenido con toda esta trayectoria, mejorar, porque ya sabes qué errores no te puedes volver a cometer. Entonces siento que siempre se trata sobre el tema de la evolución y aún así dejarle algo a las personas que vienen atrás de ti. Por lo menos yo tengo mis referentes. No te crean que tampoco es que, ay, no, es que Ali La eliminado musa. Sí, sí, sí. y en un hueco existencialista surgió la creatividad, ¿no? Uno también ve cosas y a partir de lo que consume uno también construye algo. Yo veo mucho algo que se llama, te lo resumo así nomás,
muchísimo. Que este lo resumo así nomás. Es un argentino que traduce las películas, o sea, traduce un resumen de la película en jerga argentina, con código argentino, y además de eso, utiliza referentes de la televisión argentina para burlarse de la televisión argentina. Es increíble. ¿Y eso lo viste en el formato de Instagram? Sí, claro. ¿Lo viste ahí? Tú dijiste... Esto se parece, y además de eso, después vi cómo también tenía un formato en YouTube, y hace como un par de años él ganó como el influencer más, o sea, que tenía mayor influencia, el personaje con mayor influencia en las redes sociales en Argentina. Y yo he visto como su trabajo. ¿Qué está haciendo ahorita este convivo? Este convivo ahorita está escribiendo películas para el cine argentino. Claro, ¿por qué? Porque el tipo entendió que él desmenuza cómo es el tema de la construcción de un guión. Además, no solamente eso, sino que además te lo coloca en un código bastante argentino. Te construye valores y cosas que se hacen en los arquetipos. O sea, todo lo que hace un poco Luis Bon. Sí, Luis Bon versión argentina. Bueno, no sé si está con el mismo impacto, pero lo pero que por sí ahí es, va la cosa. pero por ahí va la cosa. O sea, no es mundo Marvel, pero sí es mundo... Sí, es mundo de arquetipos. Entonces, ¿qué es lo increíble de eso? Que entonces ya uno empieza a darse cuenta, y esto me lo decía Easy, que es que estamos en una época en que los contenidos están cambiando. Sí. O sea, el Instagram en algún momento cuando comenzó te daba unas opciones para tú tomar una foto. 5 años después estamos en otra etapa en la que Instagram ya quiere que tú hagas videos, no le interesa que tú hagas. Sí, esos son los nuevos algoritmos que están favoreciendo a los creadores de contenido. Los reels, todo eso te va a dar... No, y además ellos te lo hacen, además te lo ponen a propósito. Sí. O sea, te banean un tipo de contenido y te dejan otro. Sí. Entonces eso, Malandrofoto, que debería ser así como, esta es una discusión que tuve con Malandrofoto. Malandrofoto no, él hace fotos y tal, pero ahora Malandrofoto que hace reels. Sí. Porque comunica mucho más con reels. Claro, totalmente. Entonces, aparte que es el tema de adaptarse y de verdad pensar en masificar tu contenido y llegar realmente a más audiencias, porque al final del camino eso es lo que te crea como esa plataforma o ese colchón para tú decir, bueno, esto está gustando, voy a seguir sacando esto en este formato porque de verdad sí está calando lo que yo estoy haciendo. Totalmente. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué hace uno? ¿Cuáles son los retos que uno tiene? Bueno, uno, seguir como evaluando como esa audiencia en la que uno se mueve. Claro. Que no es de uno tampoco, sino que al final son personas, también entender de que las audiencias son seres humanos. Claro, no es un número más. Exacto. Son personas que también sienten y se toman el tiempo para ver tu contenido y sentir el mensaje que tú le estás transmitiendo. Aquí eso es un tema interesante que me lo digas, porque fíjate esto. Yo en este momento, al momento que hacemos esta entrevista, yo debo tener como 7.600 seguidores. Y yo comencé hace como 5 meses. Yo tengo contenidos que, no sé, el mayor contenido, que es el sobre el tema de la salsa baúl, tiene 60.000 reproducciones. Ojo, si hablamos de influencers venezolanos, como en el caso de Otro Acosta, Lucho Mosquera, tal, que estamos hablando de que ellos tienen, exacto, en el caso de Otro Acosta es como 1 millón, Otro Acosta tiene, no sé, en un reel puede tener reproducciones de 40 minutos, o sea, en 40 minutos puede tener 250.000 reproducciones sin problema. Una pana, yo le preguntaba, bueno, pero ¿por qué yo no soy viral? Yo le preguntaba eso, o sea, con Isi yo le preguntaba, ¿por qué yo no soy viral? ¿O es que yo debo ser viral? Entonces ella me decía, Ali, tú no eres viral y no lo vas a hacer nunca. Porque tu contenido es un contenido que influencia. ¿Qué significa eso? Tu contenido va en función de crear, tú estás tomando las estrategias de difusión de una plataforma para poder mandar un mensaje. Sí. Y lo que la gente está consumiendo es el mensaje. De hecho, tan es así que yo tampoco importo mucho. Lo que importa es el contenido. Por eso es que mis reproducciones son mucho más altas que mis seguidores. Y la gente se acerca a mí a partir del tipo de contenido que estoy publicando. Es una lectura distinta sobre la cual yo me siento además súper conforme. O sea, a mí no me interesa tener millones de reproducciones. De hecho, Isi me decía, tu fenómeno es muy atípico. O sea, no es posible que tengas menos seguidores y más reproducciones. No, ella me decía, es peor, Ali. O sea, tú agarras y yo publico cada vez que puedo.
Okay. Y por eso es que siempre digo, yo soy un señor mayor. O sea, yo hago mi investigación, después de que termino mi investigación, tengo mi video pulido, es que puedo poner. Publicar. Claro. Ya. Entonces, ¿qué agarré yo? Agarré y tal cual. Entonces yo publico cuando a mí me... La única cosa que yo tengo como puesta así, que yo publico a las 7 de la mañana. Ok, Eso es lo único que yo hago así como método, Ok. porque me gusta esa hora. ok. Pero el tema es que ella me dice, no es lógico de que tú pasas 3, 4 semanas sin publicar y un día tú agarras y publicas y ese día que publicas Se tiene explota las 50.000 redes. Sí. reproducciones y tal. Entonces ella me dice, eso habla del contenido. Sí, total. Y eso habla para mí, entonces eso es una reflexión de humildad con la que yo todos los días transito. O sea, a mí yo no ando corriendo porque tengo que salir en una historia, Claro. tengo que decir algo. No. No, ni siquiera me importa. La verdad es como que, bueno, hay unos parámetros de algoritmo que me empujan, no lo voy a Sí. negar. Claro. Porque el algoritmo te banea si no haces nada. Sí, Pero lo que sí es cierto es que, bueno, lo que sea que haga, intento hacerlo con calidad y que tenga un objetivo. claro, totalmente. Más allá de eso. Entonces, bueno, eso es un poco lo que me mueve a mí. Y ahí estoy. Y ojalá esto sirva a las generaciones. Bueno, ahora hablando de las próximas generaciones, ¿algún consejo para los próximos creadores de contenido y que ven un par de cosas y dicen, yo quiero hacer una cosa así? Caramba. No, creo que el mejor consejo es que no crean en nadie. O sea, No creer en nadie. No creer en nadie. Pero en términos cuando lo digo como en slam venezolano. Sí, sí, no Ah. creas en nada, yo Abro soy yo, comillas, sí, no sí. creo en nadie, soy yo. Sí. La televisión venezolana está llena de adornos y estructuras en la cual hablamos de una forma para comunicarnos todos. constantemente. Igualito que el de la esquina de aquí abajo. Total. Y creo que hay mucha gente que llevó eso a las redes sociales y eso, Sí. y eso no... Para eso quédate en la tele. Exacto. Ok. Y eso no comunica, además, ¿no? Ni Para siquiera, nada, no cala en la comunica. gente. No. Creo que ahorita tenemos una oportunidad increíble por eso mismo, de contar quiénes somos. Creo que el mayor impacto es ser uno mismo, echar ese cuento y medir. Sí. Sobre todo medir cómo ese impacto está teniendo, cómo tu contenido está teniendo un impacto. Y en función de eso hacerlo crecer. Creo que ese es el mejor consejo. Ese es el Sí, consejo. está increíble, Sí. está increíble. O sea, Ali medir. Morales lo ponemos ahora. Por favor. Me ponían así en blanco y negro y aquí al lado la Sí, cosa. sí, obvio. aquí. Ali Morales, por favor. ¿Te lanzas tú? Vamos a hacer el... Se viene la parte buenarda. Claro. Del día de hoy. Viene el momento millennial. Viene el momento centennial. Viene el momento centennial. Ponerte incómodo y ver la respuesta. Ajá. Dios bendito. Yo tengo una que siempre que se le pregunta a la gente se quedan tiesos. No, por tiesos. favor. Sí, tiesos. ¿Qué prefieres? ¿Saber cómo vas a morir o cuándo vas a morir? Uy. Tú sabes que vi esa pregunta en Gravity Falls. Increíble. Hey, importante dato para las futuras generaciones. Vean Gravity Falls Por completo. favor. Con una estructura de guión increíble. Increíble. Eso no lo dice Luis Gon. La... Otra vez, ¿cómo voy a morir o cuándo voy a morir? ¿O ¿Qué cuándo? prefieres saber? ¿Cómo vas a morir o cuándo vas a morir? No, prefiero saber cómo voy a morir. ¿Cómo? Totalmente, Sí, totalmente. Sí. Es Sí, bien prefiero saber cómo, no sé si, me recuerda eso una película que se llama Big Fish, cuando en el ojo de la bruja ve justamente el día de su muerte. Y yo me siento un poco como Edward. ¿Por qué? Que él al final reconocía que, bueno, uno va a morir y eso es algo que uno tiene que aceptar. Sí. Y ya saber cómo va a pasar es tener resignación sobre algo. Sí, que es y pues, inevitable. que es inevitable, pero básicamente. vivir la vida de mejor manera. Totalmente. Consejo de vivir. Consejazo. Consejo. Aquí vamos a salir filosóficos. Sí, de aquí. sí, total. Ajá. ¿Qué prefieres? ¿Ya comer? Ya va, esto es... Imagínate la pregunta que Sí, ella sí, misma o se sea- quedó tiesa. No. ¿La tienes? Sí, sí. Lánzate. ¿Qué preferirías tú? ¿Viajar al futuro o al pasado?
Esto doble creo que de lo dejó tambores. emocionado porque esto no sale en la televisión. Total, no. En las No. comiquitas no sale Gravity esto. Falls no le dio la No, premisa. no. No, pero Volver al Futuro sí dice que eso es una paradoja, que no se va a Volver poder al cambiar. futuro. Eso está... Ok. Volver al futuro, ¿viste? Claro. No, yo creo que viajaría al pasado. ¿Viajarías al pasado? ¿Pero a qué época? O sea, ¿tu pasado o un pasado? No, yo ¿Dónde? creo que no, yo creo que viajaría a un pasado fíjate, yo con el tema de un par de cosas Ok. siempre digo, y además tengo como premisa, que mirar hacia el pasado permite poder estar mejor preparado hacia el futuro. Ok. O sea, no es de otra forma. Creo que a mí me gustaría conocer qué otras cosas cómo realmente ocurrieron las cosas en vez de las interpretaciones que otros Que tienen de sí. esos momentos. Ok. Me Podría gusta- un momento histórico Claro. y vivirlo. Y vivirlo, y Ok. tener la conexión con lo que ahora es, para saber qué otras cosas han pasado ahí. Eso. Eso está increíble. Yo Increíble. pienso lo Respuesta de Miss. Por favor. Bueno, de verdad, muchísimas Increíble. gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. De Gracias a verdad, ustedes. increíble. Gracias por ser parte de este proyecto, pero sobre todo por abrirnos Total. las puertas, por ser nuestro profesor, por trabajar con nosotros. Gracias por todo. mismo. Sí, de verdad. Genial. Muchas gracias. Vayan a Gracias. seguirlo en su Instagram, vayan a ver un par de cosas, que se vienen cosas por ahí, se vienen cosas Suscríbanse. buenas. Ahora ya Ahora- me dijeron Ay, que no sí, tengo que decir lánzate al esto. final, lánzate al final tú. Así que, por favor, suscríbete y dale a la campanita para que sigas viendo más contenido en mi canal de YouTube. Así que ya saben, dejen las cositas en los comentarios y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.